Bueno, pues os damos la bienvenida a Salud y Bienestar en esta serie de programas dedicados al año en el que se conmemora la pandemia del COVID-19 y lo hacemos hoy desde la subdelegación del Gobierno con el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Teófilo Ruiz, que además, bueno, pues se estrenó, como aquel que dice, justo cuando empezaba, ¿no?, esta alerta sanitaria, ¿no? Exactamente, el día anterior, por urgencia, me nombraron el día 13 de marzo, con lo cual el día 14 se declaró el estado de alarma por el Consejo de Ministros, con lo cual no he vivido otra situación que no sea pandémica. Una responsabilidad muy grande, porque volvía a su tierra, porque es de Antequera, que no lo hemos comentado, y hacerse cargo de todo ese equipo que tenía que coordinar tantas medidas que se han ido produciendo a lo largo de todo este periodo, ¿no? Sí, era muy complicado porque todos los días en el BOE, como sabéis, en la primera ola era urgente, todo era urgente e inmediato, y la cuestión era cómo se para un país y más España, ¿no? Como la poca confianza que tenían en otros sitios europeos de cómo habéis cumplido, ¿no? En la primera ola España lo cumplió muy bien y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Cuando veía las calles vacías, en fin, la gente se comprendió que la cosa era seria y cumplió muy bien en la primera ola. Y claro, todo eso pues implicaba toda serie de una interpretación de normas diariamente, de diario, y yo puedo, y yo salgo y si vuelvo. Y era bastante complicado, ¿no? Porque había que dar una respuesta inmediata y el peligro era pues el colapso del sistema sanitario, siempre era un peligro, y sobre todo que no hubiera una estadística de muerte importante, que es lo que más nos afecta, ¿no? Y fue bastante complicado, ¿no? Porque era bastante tensión, muy tensionado cada día. El gobierno yo creo que hizo un trabajo a destajo, sacando normas, equivocándose lógicamente, porque era constantemente sacar normas, rectificando que era lo que había que hacer correctamente, y fue bastante difícil, ¿no? Ya después ha sido un poco más fácil, pero tampoco muy fácil. Lo cierto es, subdelegado, que nadie esperaba que esto se prolongara tanto tiempo, porque al principio las noticias que teníamos, bueno, había un virus en China, parece que luego llegaba a Europa, ya empezamos a conocer la magnitud del problema, pero claro, lo cierto es que ya hay un cierto cansancio, hartazgo, ¿no?, también comprensible por parte también de la población, de que esto pues ha tenido una vida muy larga, ¿no?, la está teniendo, ¿no? Sí, y más a nuestro estilo de vida mediterránea, que nos gusta salir. Menos mal que el mal tiempo está acompañando un poco, ¿no? Pero cuando el buen tiempo es difícil contenernos, ¿no?, en nuestra forma de vivir, nuestra forma del estilo de vida que tenemos en Mediterráneo, en la zona mediterránea es complicado, ¿no? No obstante, sí, casi con carácter general la gente se está portando bien. Otra cosa que en la costa pues siempre haya que desalojar algún tipo de fiesta, algún tipo de cosas raras, pero bueno, eso es normal. Pero con carácter general yo creo que la gente cumple, porque cada vez ve en el entorno que las muertes son reales, que no es un invento de nadie, sino que hay muertes reales y cada vez pues los contagios tienen más contactos con nosotros, en la tercera ola sobre todo, y ya hay gente que tiene amigos, por al principio eran más desconocidos, pero ahora ya se va acercando mucho y por eso la gente tiene que seguir teniendo mucho control, mucho cuidado. La verdad es que cuando echamos la vista atrás y vemos ese confinamiento, ¿no?, ver las calles completamente vacías, también la labor tan importante que hicieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?, en la vigilancia, el control de la población, ¿no? Imagino que articular todo eso también tuvo que ser todo un reto, ¿no? Sí, fue muy duro, hacíamos comisiones de coordinación 2 veces a la semana, martes y jueves, con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que invitábamos a la comisión, tanto al alcalde de Málaga como al superintendente de la Policía Local, representando también a la Policía Local, aparte de la Guardia Civil y Policía Nacional, y también invitábamos incluso al presidente de Diputación y a la delegada del Gobierno de la Junta en mis comisiones. Éramos 2 veces a la semana, nos reuníamos para interpretar las normas, organizar las planificaciones de cierres perimetrales, locales, municipales. Era muy complicado, y aclarar muchas dudas que la policía y los agentes que estaban en la calle pues tenían también ese
ese trabajo que hacían a pie de calle era muy complicado y era muy arriesgado también por ellos, para sus familias. Hubo que reunir inmediatamente medidas de protección también para ellos, porque ellos estaban en la calle controlando y era muy complicado todo, pero en fin, bueno, ellos cumplieron como son, muy profesionales, y más o menos mal que no ha habido demasiados contagios. ¿Cómo vivió usted o cómo se vivió desde la subdelegación esos momentos tan críticos cuando empezábamos ya a ver que se colapsaban los hospitales, las UCIs, y veíamos también cómo los profesionales sanitarios que estaban en primera línea, sociosanitarios vamos a decir, porque son sanitarios y muchos otros, pues no tenían esos equipos de protección, esos EPIs, ¿no?, para poder protegerse a ellos y a sus familias, ¿no? Sí, claro, el mercado de pronto explosionó, se supone que, bueno, la sanidad está ya muy en manos de las comunidades autónomas, prácticamente tiene todas las competencias en materia sanitaria, por lo tanto era una cosa un poco extraña, ¿no? El Ministerio de Sanidad, que apenas tiene muchas competencias, de pronto se encuentra con que es el protagonista de todas las competencias sanitarias de España, cuando son las comunidades las que tienen y tenían que tener ese almacenamiento de EPIs de protección, y que se agotaron rápidamente. Claro, cuando vas al mercado, como todo el mercado era mundial, pues se provocó lo que se provocó: tráfico de aviones, tráfico de mercancías, que si me han quitado un avión que yo tenía. En fin, fue muy complicado. Por eso el Ministerio asumió en ese momento un poco el liderazgo, es decir, para evitar que aquí cada uno se convierta en un mercadillo, vamos a dar un bien estratégico en los productos sanitarios de protección, y vamos a comprar a millonadas. Nosotros desde la delegación del Gobierno hemos repartido, ya llevamos unas 3 millones de mascarillas repartidas en la provincia de Málaga. Ahora ya no hay problema, pero al tiempo fue muy difícil, porque ¿dónde se adquieren? Sí, es que no había, No además. había, y donde había, pues había mucha competencia en materia de la podían quitar hasta en vuelos, ¿no? En la mitad del vuelo te las podían quitar de pronto porque alguien pagaba más, ¿no? Era muy complicado. Otra de las imágenes que yo creo que tendremos siempre en la retina fue la inmensa labor que hizo la UME, sobre todo, bueno, pues en esos sitios estratégicos, como podían ser infraestructuras, como podían ser estaciones, aeropuertos, pero sobre todo, su delegado, yo quiero poner el acento en las residencias de mayores, porque no debemos olvidar que ellos han sido la población mayor, pues de la que más ha sufrido esta crisis, ¿no? Sí, la primera ola fue tremendo para el personal de la residencia, no más por lo que, sino por la falta de movimientos que tenían los residentes, y seguramente el personal que les asistía entraban y salían todavía desconociendo un poco cómo se manejaba. Ahora ya sabemos muchas más cosas del virus, pero científicamente hablando, pero antes era un poco ir a ciegas, ¿no? Y entonces en aquel momento la tranquilidad, la Unión Militar de Emergencias, que intervenía en la desinfección, acudía a las estaciones, a los autobuses, a las residencias, daba una gran tranquilidad. Seguramente era por eso, por ese tipo de actuación inmediata, que la Unión Militar se comportó perfectamente en cada provincia. Teníamos un coronel al mando, un comandante, le llamábamos, le avisábamos de urgencia de cualquier residencia que tenía tantos casos, inmediatamente iban a desinfectar, limpiaban. Pero claro, era todavía un tiempo difícil, ¿no? Porque todavía el virus no se sabía muy bien cómo funcionaba, y en esos momentos la UME hizo un trabajo excepcional, dando tranquilidad a sitios. Nos reclamaban que fuera la UME en todos los sitios, en todos los pueblos, cosa que era bastante imposible, y al final tuvimos que poner una serie de requisitos un poco más urgentes para que fueran a desinfectar determinadas residencias, porque hubieran tenido 5 incidencias o 10 contagios, más de lo normal, para hacer un poco de calibración de la urgencia, ¿no? Y la verdad es que acudían inmediatamente, no tenían. La Unión Militar ha estado muy bien, ha dado mucha tranquilidad. La verdad es que todo el pueblo lo pedía, ¿no? Que venga la UME, que venga la UME, que desinfecte. Era un problema de desinfección que era más de dar tranquilidad, que a lo mejor menos efectivo. Una vez que científicamente y médicamente se entiende el virus cómo funciona, a lo mejor no era tan necesario, pero en esos momentos fue fundamental dar esa tranquilidad, ¿no? Después de ese gran impacto que supuso lo que es la crisis sanitaria, salvar vidas, ¿no? Porque era la primera objetivo, ¿no?, del gobierno, de todos los gobiernos, en cualquier caso, ¿no? Viene pues la realidad de que esta crisis sanitaria pues ha acarreado una gran crisis social, ¿no?, y económica, ¿no?
En cuanto a la crisis social, sabemos también que por parte del Gobierno se han articulado medidas directas para ayudar sobre todo a esas personas que se encontraban en una situación totalmente de desprotección, ¿no? Que es que no tenían para comer directamente, ¿no? Efectivamente, sabíamos que la segunda ola pandémica iba a ser la económica, ¿no? Porque había que cerrar a cal encanto un país de forma económica, y teniendo en cuenta nuestra actividad comercial y turística, que es estar en la calle, estar juntos y juntarse, pues sabíamos que la crisis nos iba a dar un golpe tremendo. Por eso el Gobierno apostó por los ERTEs y los ICOs, que han salvado, yo creo que la mayoría de los negocios han podido permitirse ese tipo de mantener sus negocios medianamente aceptables y abiertos, porque eso lo reconocen todos los empresarios, reconocen que los ERTE le han salvado en ese momento. Que eso al final es una ayuda directa, porque no es directa, es decir, yo no te puedo pagar, te paga el Estado, a cambio mantengo esto para que puedas entrar y salir dependiendo de las necesidades de mi negocio. Mientras yo esté cerrado, yo no te pago, hay exenciones además de las cuotas de la Seguridad Social, de impuestos, etcétera, etcétera. Eso ha salvado muchos negocios. Ahora se ha aprobado por el Decreto 5 de 2021 otra nueva ayuda, directas también a los negocios que pueden ser solventes, casi 11.000 millones, y va a ser también muy fundamental. Pero vamos, yo cuando hablo con los empresarios, casi todos reconocen que ERTEs y los préstamos ICO han salvado casi la mayoría de los negocios. Volviendo al tema que le comentaba antes, aparte bueno, de los ERTE, de las ayudas también a los autónomos, etcétera, yo quería incidir en el tema del reparto de alimentos, ¿no? Porque yo creo que eso también ha sido fundamental, porque a todos se nos ponía la piel de gallina, ¿no? Cuando veíamos a todas esas familias, ¿no? Que tenían que acudir a los comedores sociales, ¿no? Porque se veían que no podían dar de comer a sus hijos, porque bueno, no hay que olvidar que esta crisis también ha sacado, bueno, pues mucho trabajo también que no estaba, digamos, legalizado, ha sacado muchas personas que lo típico que se buscaba en la vida echando horas en un sitio y en otro, y ahí, bueno, pues ha tenido que estar el Estado también para darles una respuesta, ¿no? Sí, Además bueno, de la solidaridad de muchas personas, sí, vamos sí, también a ahí reconocerlo. ha colaborado mucha gente, pero realmente la ayuda de alimentos para familias vulnerables, y que se dice, viene de atrás, Sí. no tiene una relación de la COVID directa, es decir, que es un programa de fondos europeos a través del Ministerio de Agricultura de 2014 a 2021 que acaba ahora en febrero, que hemos repartido la tercera fase de la última entrega de alimentos. Claro, ha coincidido que nosotros tenemos referencia siempre con las necesidades de personas del año anterior, de la misma fase. Hemos ido aumentando, pero al fin y al cabo es un fondo europeo que tiene una ayuda europea de ayuda de alimentos a la vulnerabilidad. Y no tiene relación con la COVID, que lo que pasa es que la gente ha apostado diciendo que se aumentara esa entrega y tal, pero realmente los presupuestos de los fondos europeos que aporta el Ministerio de Agricultura, también su parte, están muy limitados en campaña. Ahora se va a aprobar la siguiente campaña para los próximos 4 o 6 años, ¿no? Y entonces, claro, la gente ha confundido un poco, claro, porque de pronto la COVID necesita la gente de alimentos y ha coincidido que el reparto del FEGA era en 3 fases. Se hacía en marzo por ahí, después en septiembre y después la entrega última la hacemos en febrero. Eso ha ayudado a muchísima gente, pero no tenía una relación. La que tiene relación es cuando el Gobierno le da a las comunidades autónomas 7.000 millones para que lo distribuyan en servicios sociales, en sanidad, sin sentido finalista. Es decir, ustedes se lo gastan en servicios sociales o se lo gastan en sanidad. No hace falta que me digan en qué, pero sí en cuál, ¿no? En qué cosa. Y también eso, y los ayuntamientos, que también tienen los servicios sociales, porque nosotros no tenemos servicios sociales en nuestras competencias estatales. Simplemente esto era, el reparto de alimentos era de un fondo europeo en que el Ministerio de Agricultura sigue manteniendo ahí su porcentaje de aplicación, y ha coincidido con la pandemia y le ha venido muy bien a mucha gente. Otra de las cosas que hemos visto hace poquito es la compensación que se hace a las entidades locales, por ejemplo, las empresas públicas, porque muchas veces hablamos mucho de la hostelería, de tal, pero tenemos que recordar también que hay muchas empresas públicas, por ejemplo, el transporte urbano, se me ocurre, que también ha tenido una caída muy importante, ¿no? Sí, hace poco ha salido un decreto precisamente para compensar la pérdida de los transportes municipales
que lógicamente en este tiempo pues las poblaciones que deben de tener por ley del régimen local de transporte público pues han quedado bastante mal, y entonces ha habido un decreto para ayudar a los municipios que tengan ese transporte público para subvencionar y compensar esas pérdidas, ¿no? En fin, se intenta llegar a todas las partes, pero claro, es bastante complicado, y por eso insisto que todos los presupuestos públicos deben estar en la caja común para intentar ayudar en lo que se pueda, ¿no? El Gobierno pues lo hace así, lo ha hecho con los municipios. Ahora este último decreto que se tiene que desarrollar, que va a salvar a las empresas que ya tienen un apalancamiento de créditos con ICO bastante alto, con lo cual están en un nivel crediticio ya peligroso, que cualquier entidad financiera dice que hemos llegado al límite. Pues ha llegado este decreto que va a aliviar a la empresa que pueda justificar su solvencia. Si en caso de que la pandemia desaparezca dentro de 8 meses, yo demuestro con mis números y mis ingresos que puedo salvarme. Entonces ese decreto le va a dar quitas en el ICO, le va a dar carencias, le va a dar ayudas directas también, dependiendo de las condiciones que se establezcan, sobre todo en materia de empresas turísticas, hoteleras. Y yo creo que ahí eso también va a salvar una ayuda bastante, que todo el empresariado hotelero y turístico pues ha dicho que está muy bien, que es perfecto, aunque siempre dice que es poco, que es justo, pero bueno, estamos hablando de 11.000 millones, tampoco es... Sin duda, uno de los temas que, por cerrar ya el capítulo económico, que más preocupan es el aumento de las listas del paro, ¿no? Es lógico que, bueno, también hay que recordar que en la región vivimos muy volcados en ese sector, en la industria turística, y, bueno, ha sido una de las más golpeadas por la pandemia, ¿no? Sí, el último dato era un millón más aquí en Andalucía, 4 millones a nivel nacional, demás, que era, ya lo he dicho en alguna ocasión, por más que se diga, era previsible. Ya los meses de febrero y primeros de marzo, hasta tanto llegar a la Semana Santa, siempre era bastante malo. A nosotros en Málaga, que vivimos del turismo, de la hostelería, era bastante malo, ya de entrada. Ahora ya con la pandemia esto se ha complicado muchísimo y claro, el paro ha aumentado bastante, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo el mundo pues pueda intentar subsistir con estas ayudas de los expedientes de regulación, con los préstamos ICO ahora con las nuevas ayudas, y pueda aguantar un poco hasta que las vacunaciones pues puedan dar una cierta tranquilidad, ¿no? de movimiento a todos, porque el turismo se mueve como tiene sus ingresos por movimiento. Si no hay movimiento Claro. no es posible. Precisamente en esa dirección le iba a preguntar ahora por la vacuna, porque bueno, todos pues tenemos muchísimas esperanzas puestas en la vacunación, en que sea ágil, en que sea rápida, en que haya las suficientes dosis para inmunizar a la mayor parte de la población posible. No sé, en ese aspecto, desde que se empezó a vacunar hasta ahora, no sé si puede hacernos un pequeño balance de cómo se está Bueno, desarrollando. la estrategia de vacunación nos la llevamos, lógicamente, de las provincias, de la subdelegación del Gobierno. Es una estrategia que está marcada, consensuada en la comisión territorial, las comisiones territoriales con las comunidades autónomas. Están marcadas esas estrategias de los grupos a donde tiene que ir. Andalucía, por ejemplo, no va mal del todo, va en un 90%, creo recordar, en la vacunación de los que les suministramos por parte que Andalucía es de las comunidades que más recibe, hay que decirlo, más ¿no? recibe, y de las que también están casi en un 90%, hay otras peores. El Gobierno mantiene que se va a cumplir ese calendario, independientemente de los problemas que pueda haber con alguna de ellas, que se ha suspendido ahora, como la AstraZeneca, que tiene algunas complicaciones, pero bueno, el Gobierno insiste en que hay otro tipo de vacunas, como la Pfizer, como la Sputnik, ahora que también se va a aprobar, otras que se necesitan solo una dosis, en fin, que la investigación sigue trabajando, y por eso se mantiene que la estrategia se va a mantener, que de aquí a julio del verano casi se va a llegar al 70% de lo que se llama la vacunación de rebaño, que se llama, ¿no? Y que podamos ya con tranquilidad podernos mover. Ya de hecho se ha demostrado el 95% de las residencias de mayores ya no tiene ningún problema de contagio, con lo cual es por la vacunación, lógicamente. Claro, una muy buena noticia, Claro. porque decíamos que era uno de los segmentos de población que más ha sufrido, ¿no? los efectos de la pandemia. Pues, delegado, nos queda un minuto. Yo le voy a invitar a que se dirija a cámara y que en nombre pues del Gobierno de España pueda lanzar un mensaje a las personas que están siguiendo estos programas especiales en los que, bueno, lo que tratamos es un poco de hacer un poco de memoria y contar un poco, relatar, ¿no?, de cómo han ido estos hechos de este año del COVID.
Bueno, todos hemos padecido, lógicamente, unos más o menos, dependiendo de su situación, tanto económica como situación sanitaria, y por lo tanto decir a estas alturas de paciencia es bastante complicado, ¿no? Pero yo creo que la gente debe ser consciente de que la gravedad, no hay libertad si no hay salud, y si hay salud pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, lo importante es salvar la salud de nuestros ciudadanos, y en eso hay que pelear todo el mundo, y si hay que ayudar después con las medidas del gobierno correspondientes, pues así se hará, porque la teoría y la práctica del gobierno es intentar no dejar atrás a nadie, intentar ayudar a todo el mundo que se pueda, porque eso también nos garantizaría no solo la salud física, sino también la salud económica del país. Así que yo le pido a la gente que tenga alta responsabilidad, porque la salud es lo importante, y si no hay salud no hay economía. Muchísimas gracias, subdelegado del Gobierno en Málaga, Muchas Teófilo gracias Ruiz. Muchísimas gracias. a vosotros. Por nuestros niños y mayores. ¡Juntos venceremos! ¡Quédate en casa! Bueno, pues en este punto del programa hemos venido a visitar la sede de ALCER, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales de la provincia de Málaga, que además está aquí muy cerquita del Hospital Regional, en la misma avenida de Carlos Haya. Ya estamos con su presidenta, Pepi Gómez, amiga ya también de esta casa, porque es verdad, Pepi, que te queremos dar las gracias siempre que hemos querido hablar sobre las enfermedades renales. Además, ahora en el mes de marzo habéis celebrado también el día, ¿no?, del riñón, de las enfermedades renales. Siempre nos has atendido estupendamente y no podíais faltar en este programa resumen de un año de pandemia. Hemos querido contar con vosotros porque además sabemos que sois una organización muy importante, con mucho peso, y son muchas las personas, ¿no?, que también pues, padecen, ¿no?, este tipo de problemas renales, niños, personas de mediana edad, personas mayores, que es algo que afecta además a todas las edades, y es algo pues importante, ¿no?, y sabemos la lucha que lleváis. Bueno, Pepi, pues gracias por atendernos en tu casa y cuéntanos un poco qué recuerdos tienes de cuando empezó esto del COVID. ¿Qué recuerdos tenéis? Bueno, en primer lugar, las gracias te las tenemos que dar nosotros desde ALCER, porque bueno, el que podamos ser visibles, nuestra entidad, durante este año, que tú tengas el espacio para poder contar quiénes somos y la situación, como hemos dicho, que hemos vivido, ¿no? Mi muestra de verdad de agradecimiento y a todo el equipo. Y la verdad es que, bueno, un año que llevamos justo, que hizo el domingo, y los recuerdos fueron además coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, que fue exactamente hace un año también. Se tuvo que anular todo, porque recuerdo que bueno, todo estaba ya en las distintas acciones que se lleva siempre a cabo,
y entre mesas informativas, pasacalles, todo aprobado, todo ya bien cerrado para poder llevar a cabo. Y de repente pues se fue cerrando todo porque se estaba viniendo encima lo que al final, desde el día 14, se creó ya el estado de alarma. ¿Qué se hizo? Yo en este caso soy demasiado precavida y días antes dije ya anular el Día Mundial del Riñón, el pasacalle. Desde los hospitales me dijeron que no se anulaban también las mesas informativas y la decisión es que el viernes día 13, pues yo ya le dije a todo el equipo multidisciplinar de Alfer, que nos teníamos que ir a casa, a teletrabajar. En un principio vámonos a casa y ya el lunes tomaremos la decisión. Efectivamente, al día siguiente estado de alarma y la verdad que todo fue mucho miedo. La palabra que así me queda de todo el colectivo es el miedo y la incertidumbre, porque aparte de miedo era la incertidumbre que no sabíamos qué estaba pasando. El colectivo ya es un colectivo bastante vulnerable, en general, con muchas necesidades y donde, debido a la pandemia, se agravó. Y eso conlleva, pues, que en esos momentos, donde sucede todo a la vez, donde hay que tomar unas decisiones de teletrabajar, donde hay que transmitir a nuestros pacientes y sobre todo al colectivo, no hay que olvidar que nosotros damos el servicio a todas las personas con enfermedad renal y familiar en las distintas fases. Y la decisión fue, pues, bueno, lo que se veía, o al menos la percepción que se veía, era el caos, ese miedo donde el paciente nos teníamos que ir a casa, todos teníamos que tomar la medida de hacer esto, de irnos todos a casa y de no tener que salir, el miedo, nosotros somos de alto riesgo, pero teníamos que los pacientes en diálisis tenían que seguir yendo a diálisis. Eso te iba a preguntar, perdona que te interrumpa, porque has dicho tú algo importante, has dicho, nosotros damos cobertura, atendemos, apoyamos, hacemos seguimiento a los pacientes en las distintas fases. Correcto. Recuérdanos cómo ha afectado esto a las distintas fases, porque bueno, hay personas que a lo mejor nos están viendo que no saben a qué te estás refiriendo. Bueno, las distintas fases es paciente que está en prediálisis o se llama ERCA, enfermedad renal crónica avanzada, es el paciente que tiene una función renal baja, ¿vale? Y es atendido por la consulta de ERCA y nosotros también a través de nuestra nutricionista que junto con la enfermera de ERCA en el hospital regional pues atienden al paciente como asesoramiento nada más, ¿vale? Un trabajo de convenio de colaboración, también de prevención, ¿no? Eso en el paciente en ERCA. Luego está el paciente en tratamiento de hemodiálisis, donde el paciente tiene que trasladarse 3 a 4 veces a la semana, de 4 a 5 horas. El desplazamiento en ambulancia, en aquel caso, en aquellos momentos, donde hasta aquellos momentos se desplazaban 5 pacientes en las ambulancias que tienen que compartir con una distancia y donde mi compañero de al lado hay una distancia que bueno, no se podía tomar las medidas que en aquellos momentos se tenía, que tampoco había mucha información, ¿no? Y luego están los pacientes trasplantados, ¿no? Los pacientes, como en mi caso, que ahora mismo yo estoy trasplantada y donde, bueno, conlleva también ese alto riesgo que se tiene por los inmunosupresores. Pero claro, la pregunta en este caso creo que está cubierta y, sí. y el tema de los pacientes, como transmitía, no sé si queda claro la pregunta. El tema de los pacientes para mí me preocupaba mucho, los pacientes en diálisis en general, porque el detalle del tener que desplazarse en una ambulancia, donde tuve que contactar también con la empresa de ambulancias, un seguimiento, donde hubo que cambiar también el protocolo a la hora de las personas que tenían que asistir o tenían que compartir la ambulancia, que tuvo que bajar, reducir las personas en el desplazamiento. Y luego era
que no había mascarilla. El miedo era ese, la incertidumbre, es decir, había escasez de mascarilla en aquellos momentos. Y donde el paciente compartía la ambulancia, o el paciente que estaba trasplantado, o el paciente que está en ERCA, igual todos tenían miedo por lo que estaba sucediendo. Y donde tú te llegabas días previos a la pandemia y ya había escasez en las farmacias. Tú te llegabas a una farmacia, yo me hice un recorrido y no había en ningún momento de esto mascarilla, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que fue un momento de mucho miedo, de mucha incertidumbre. ¿Y hubo pacientes que por miedo suspendieron el tratamiento? No. En ese momento, es decir, por supuesto que hay pacientes que seguro que se le ha ocurrido de no querer ir a diálisis, ¿no? Por el miedo. Pero bueno, la verdad que sí, también mi apoyo y mi agradecimiento a todas las clínicas de diálisis que desde el minuto cero llevaron a cabo un protocolo de actuación y bueno, y la verdad es que bueno, ese cariño que siempre se transmite a los pacientes cuando estamos en diálisis, ¿no? Y bueno, es verdad que también desde un principio también había esa escasez de medidas y como medidas de EPI, de mascarilla, pero bueno, la verdad es que a pesar de eso, empezamos a intentar la búsqueda del abastecimiento, pegar en puertas, como es mi caso, el caso de Alfer, pues a la Delegación de Salud, la colaboración del Club de los Leones, la constructora de Juan Jesús Arrabales, de Campanilla, bueno, la Asociación de Mujeres de Almáchar se puso en contacto también. Todo eso, es decir, la verdad que en ningún momento Alfer se vio al principio sí teníamos miedo, decir, bueno, pero ¿cómo empezamos Entonces, la idea es ponerte en contacto con cada uno de ellos. Y bueno, la verdad es que tuvimos también la suerte que Correos, en el momento, porque claro, ahora dices, ¿cómo le llega las mascarillas, cómo le llega al paciente? Pues Correos, me puse en contacto con el director de Correos y me dijo, no te preocupes que nos encargamos nosotros. Entonces, Correos también un gran apoyo en aquellos momentos de caos que no tenían mascarillas los pacientes y si ellos se encargaron de distribuirlo por la provincia de Málaga. La verdad que si hay algo positivo que podemos sacar de toda esta terrible crisis sanitaria ha sido, bueno, pues ver ese lado bueno, ¿no?, solidario de muchas personas, de muchas empresas, como tú estás diciendo, que no han dudado en un momento de necesidad, ¿no?, de dar desinteresadamente su ayuda, ¿no?, como tú misma estás comentando. La verdad, ¿no?, que al menos nosotros, a ver, no nos hemos visto en ningún momento desatendidos, porque es verdad que en el momento que me puse en contacto con la Delegación de Salud, empezaron a abastecernos y nosotros a distribuirlo a los centros de diálisis, al hospital regional, a los pacientes, en distintas fases, empezamos a distribuir a través de correo. Pero claro, como digo, el paciente renal ya por sí conlleva unas necesidades y se agravaron en otras necesidades, como por ejemplo la parte social, donde el paciente se ve agravado con los problemas de los ERTE, llegaron los ERTE, es decir, claro, nosotros hacemos reparto de alimentos, pero hay otras pacientes que hasta entonces no había llegado hasta nosotros por esas necesidades y debido a un ERTE o un despido de trabajo, tuvieron también que buscarnos a nosotros. Nosotros cuando también intentamos de cubrirlo, pero también teníamos el apoyo de la gestión a través del ayuntamiento, de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Málaga y también de la provincia, con lo cual en todo momento, cuando había que gestionar una demanda de un paciente que a lo mejor nosotros no podíamos cubrir, los derivábamos al ayuntamiento. Porque lo que había era muchos pacientes que no podían, los que estaban en diálisis no podían dejar de ir a diálisis las 3 o 4 veces a la semana, con el riesgo que supone. Los pacientes trasplantados o en ERCA, ¿vale?, están en casa con ese miedo y donde la mayoría, lo primero es que aquí hay muchas personas mayores, mucha soledad.
y no podía llegar a ellos, y donde no podían ni bajar a comprar el pan. Entonces ahí también el apoyo de la Cruz Roja, el apoyo nuestro por parte también de las distintas acciones de Alcer que estuvimos ahí en todo momento llamando a todos los pacientes. Es verdad que son muchos pacientes, pero intentamos ir turnando de lo que podíamos de poder cubrir a través de llamadas, a través de videollamadas y demás, para que el paciente no se sintiera solo, porque se generó mucha soledad donde no tenía esas carencias, donde muchas personas han tenido, pues, estaban solas, pero tenía a lo mejor que debido a una vida normal que llevábamos anteriormente, pues tenían, bueno, pues una vida, pues salir a tomar café con las amigas, en general, o tener su familia, donde también la familia tuvo que dejar de ir a ver ese paciente, que eso es también tema emocional que detectó también la psicóloga de Alcer, ¿no? Donde aún se sigue detectando esos miedos de no poder ver a su familiar, donde ha generado depresión, donde ha generado también la obsesionado y el miedo a salir. Claro, no, Al final es lo que ha generado, el peaje psicológico en general lo estamos pagando todos indudablemente, porque esto ha sido muy duro para toda la población. Lógicamente, para aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? Pues es todavía peor, porque todo ese miedo, lógicamente, se acrecenta, ¿no? Es lógico. Te quería preguntar, no sé si la incidencia del COVID, no te pregunto cifras, porque este programa no va de cifras, pero sí a lo mejor preguntarte, no sé si de alguna manera puede afectar más, te hablo ya a nivel, sé que no eres médico, pero bueno, con tu experiencia, todo este tema, no sé si tiene algún tipo de los enfermos renales, de tener más posibilidades de contraer el virus, o de luego que le quede algún tipo de secuela si lo pasan, si conoces algún caso, o... Pues sí. A ver, los datos ahora recientes, debido al Día Mundial del Riñón y además que también a la Sociedad Española de Nefrología, junto con la Federación, que la verdad que hemos ido trabajando muy unidos todos, ¿no? Desde la SEN, desde Alcer a nivel nacional, distribuido con las distintas asociaciones Alcer provinciales, ¿no? Los datos que se han ofrecido recientemente ahora el Día Mundial del Riñón, el 25% de los pacientes renales nos afecta el COVID y el 30% en pacientes en tratamiento de diálisis. Es decir, estamos hablando de 1 de cada 3 pacientes, de cada 3 personas pueden fallecer. Entonces, es decir, es un alto riesgo que en un paciente en tratamiento de diálisis pueda contraer el virus, ¿no? Entonces, ese es el miedo que, por supuesto, es un paciente con alto riesgo por lo que ya supone el 3 veces a la semana que se tiene que desplazar a una clínica de diálisis. Por eso, es decir, también, bueno, es verdad que nosotros en todo momento hemos estado trabajando, colaborando con los centros de diálisis, pero también con las consultas de trasplante. En aquellos momentos, los pacientes que teníamos que ir a consulta de trasplante, desde el hospital, desde la consulta nuestra del hospital regional, también necesitaba esa ayuda nuestra para que le transmitiéramos que la consulta iba a ser telefónicamente, que no hubiese saturación de teléfono, porque en aquel momento era todo saturación por el miedo. Nos pusimos en contacto con la consulta de ERCA. En general, las acciones de Alcer en aquellos momentos fue estar en cada momento, ¿vale?, realizando campañas de difusión, de prevención, campañas de medidas de poder tomar para colaborar también con las clínicas de diálisis, para que el paciente en aquel momento, por favor, que se usen las mascarillas, el distanciamiento, no poder comer en tratamiento. Sí, una labor diaria, claro. Una campaña te quería preguntar ahora por la vacuna. Todos tenemos muchísimas esperanzas en la vacuna. Bueno, la campaña de vacunación está en marcha. A todos nos gustaría que fuera más ágil, que vacunarnos todos ya. Pero bueno, ahí en este caso, vosotros que creo que se os ha incluido, ¿no? Me comentabas el otro día ya en lo que es
que sea más prioritario, ¿no?, para las personas con enfermedad renal, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos buenas noticias desde hace reciente, esto ha sido pocos días, que bueno, desde el Ministerio se ha aprobado que seamos pacientes de riesgo y incluyamos, que nos incluyan ya en la siguiente fase, ¿no? También agradecer a la Consejería porque esa es la labor que tengo también desde Alcer Málaga, el tener que luchar para que las vacunas entrasen como por ser factor de riesgo, y la verdad es que apostaban para que efectivamente los pacientes en este caso de tratamiento de hemodiálisis trasplantados, por eso, por el alto riesgo que conlleva de mortalidad y de riesgo, se han incluido en la siguiente fase. Oye, la buena noticia de este año tan malo, de tan malas noticias, es el tema de las donaciones de personas generosas que han decidido, ¿no?, pues cuando pierden un familiar o cuando donar sus órganos. En este caso, las donaciones de riñón son, creo que, de las más numerosas, si no son las más numerosas, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que aquí también de verdad mi apoyo, mi agradecimiento al Hospital Regional y a la labor que se ha llevado en momentos tan difíciles, que se tuvo que llevar con mucho rigor, con mucho cuidado, con mucho mimo, esos trasplantes que sí que es verdad que los pacientes, hubo que disminuir los trasplantes debido a la situación, pero en los pacientes que hubo de riesgo se pudo trasplantar con muchísimas medidas. Hubo un tiempo así que no pudo llevarse a cabo, pero a pesar de eso, nosotros también tuvimos nuestro piso de acogida que tenemos en el mes de abril, creo que fue mayo, recibimos ya el primer paciente que había recibido el trasplante y bueno, y la verdad que bastante bien con sus medidas, y aquí mi agradecimiento de verdad a toda la labor que han tenido. A lo mejor han reducido los datos en comparación con años anteriores, pero no son malas cifras. Hay que seguir, es decir, hay que seguir promocionando, que en todo momento, a pesar del COVID, hemos seguido también promocionando la donación de órganos, pero había que entender que son momentos complicados y bueno, también los pacientes tenían ese miedo, ¿no?, de tener que ir a un quirófano, en fin, aunque ellos desde el hospital se tomó sus medidas, pero bueno, todo se ha llevado, la verdad, con mucho cuidado, y aquí mi agradecimiento también al hospital. Pues Pepi, te queremos agradecer, Pepi Gómez, toda la labor que hacéis desde Alcer Málaga, en este año tan duro para todos, como las asociaciones, como en este caso la que tú presides, Alcer, pues cómo habéis seguido luchando día a día y estando ahí para vuestros pacientes, que ha sido un año pues muy duro para todos, pero que también es importante poner en valor la labor que se hace desde las asociaciones, que ahora, cuando se os necesita siempre, pero que en este año tan duro ha sido importantísimo, ¿no?, que estuvierais ahí dando apoyo, luchando por los intereses de vuestros pacientes, ¿no? Yo creo que ha sido fundamental, ¿no? Hemos aprendido a teletrabajar y a Habéis aprendido seguir un montón, ¿no? cubriendo las necesidades. En ningún momento Alcer ha bajado las atenciones, al contrario, hemos aumentado, Claro. y más, porque era cuando más se necesitaba, en todos los sentidos, es decir, hasta la parte nutricional, las necesidades básicas, ¿no?, de que el paciente también era uno de los problemas también, ¿no?, que conlleva la alimentación que tienen las personas con enfermedad renal, con las limitaciones y demás, y ahí ha estado la nutricionista, la psicóloga, la trabajadora social, y todos de forma transversal promocionando, elaborando, llevando a campaña, ¿no? Y lo más importante, estando cerca, Claro. es lo más importante, cerca, y también las gracias a las aportaciones, por supuesto, que nos han donado para que nosotros podamos distribuir. Entonces, eso se lleva haciendo un buen trabajo, un buen equipo, que sea fuerte, como tú has dicho en un principio, ¿no? Y la verdad que me siento bastante orgullosa.
Claro que sí, Pepi Gómez, toda una luchadora que esta pandemia, bueno, pues ha salido fortalecida y así es la vida, ¿no? Hay que crecerse ante la adversidad y hacerse más fuerte para ayudar a los demás, que es lo que hacéis desde Alcer. Muchísimas gracias. Seguiremos trabajando y aquel paciente que no nos conozca, nosotros estaremos encantados y nada, a seguir trabajando, porque ahora esto sigue y sigue pues con otras necesidades o secuelas del resultado que ha generado esta pandemia o que sigue generando, ¿no? Con todos los frentes que tenemos, que ya todos creo que lo sabemos. Entonces, bueno, y también a vosotros, a los medios de comunicación, ¿eh? Nunca me olvido de vosotros porque también había estado de forma, bueno, transversal en la familia de Alcer Málaga, porque hicimos un programa, ¿te acuerdas?, en plena pandemia, y te agradezco de verdad enormemente que vieses en aquellos momentos como estamos viviendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepi Gómez, Alcer Málaga. Gracias a vosotros, un abrazo. De verdad, un abrazo. Esta pandemia, con estas, digamos, circunstancias tan catastróficas, la verdad es que ha tenido influencia prácticamente sobre todos los ámbitos de la medicina hospitalaria. Pues nos vimos en una vorágine, una pandemia que sobre todo yo lo definiría como una incertidumbre, ¿no? El profesional en general ha respondido de una forma impresionante. Desaparecieron barreras entre servicios, barreras entre departamentos. Pues sí, la verdad que el hospital reaccionó muy pronto y muy bien. Todos se volcaron para que todo fuese aunándose, todos esos esfuerzos. Me ha servido para ver cómo formo parte de un gran equipo. Eso es el esfuerzo de muchas personas para intentar dar la mayor respuesta a la salud, ¿no? Hemos visto de una manera admirable cómo nuestro personal de enfermería se ha transformado en personal COVID, dándolo todo. Hemos tenido que reestructurar muchos espacios físicos y muchos circuitos que estaban previstos para una situación absolutamente diferente a esta, ¿no? Los centros de salud hemos tenido que en muchas ocasiones guardar el fonendo y sacar el teléfono, adaptándonos día a día, haciendo protocolos, igual que el Ministerio, pues nosotros detrás de ellos, ¿no? El poder trabajar con otros servicios de una manera mucho más unida, planificando juntos, trabajando juntos. El nivel de compromiso profesional, pero también personal que hemos tenido entre los compañeros. Los que principalmente sufren la situación de esta pandemia pues son nuestros pacientes y sus familiares, pero además de ellos, aquellos compañeros que estáis en primera línea luchando contra esta terrible pandemia. La pandemia a mí lo que me ha hecho es valorar mucho mi profesión. Yo sí estaba enamorado, digamos, de mi profesión o del sector en el que me dedico, ahora estoy todavía más. El sentimiento de orgullo de ser médico. Con una profesionalidad y con una entereza y una dedicación tremenda. Y dando de lo que se esperaba de nosotros y más. Yo creo que hemos dado hasta más. Unas palabras de afecto, de apoyo incondicional y de ánimo. Vamos con cierto miedo a la casa, ¿no? Porque al fin y al cabo está nuestro hijo. Echa en falta el abrazo al amigo, se echa en falta la reunión familiar enorme. Me preocupa muchísimo lo que después de esta pandemia puede ocurrir, las secuelas sociales y fundamentalmente económicas. Se han conseguido otros valores y es ver cómo la familia se une, cómo la sociedad se une. Y con el ánimo y la fuerza que tenemos que vamos a conseguir erradicar este microorganismo y esta infección. Que unidos se pueden vencer grandes problemas como este. Esa esperanza de que todo cambie pronto. Que después de una noche muy oscura y muy larga siempre hay un amanecer. Yo estoy segura de que de este mal sueño vamos a salir pronto y saldremos con cicatrices, pero reforzados seguro. Que sigamos trabajando, ayudando a todos los que nos necesitan, aportando lo que podamos. Con la esperanza de que dentro de muy poco pues esto sea una pesadilla que pasa a la historia. Y estamos los médicos y el personal sanitario más unidos que nunca. Estamos más unidos que nunca. En estos momentos lo que les puedo decir es que los médicos estamos más unidos que nunca. Todos los sanitarios estamos más unidos que nunca. Los médicos estamos ahora más unidos que nunca. Estamos sin duda más unidos que nunca. Pues sí, yo creo que los médicos estamos más unidos que nunca. Estamos unidos como nunca lo hemos estado. Estamos más unidos que nunca. Estamos más unidos que nunca.
Pues en este programa Balance del año COVID no podía faltar dedicar unos minutos a ese colectivo de personas que se han dedicado a tendernos la mano, a ayudarnos y que en definitiva pues han buscado pues aliviar, ¿no? Pues todos los problemas de muchas personas y la soledad también. Hablamos de las personas que se dedican a la dependencia. Estamos aquí con María Pacheco, que ella es además del sindicato CGT y además es técnico de auxiliar de ayuda a domicilio. Entonces, bueno, María, primero de verdad daros las gracias por la labor que habéis hecho, una labor que no siempre ha sido reconocida, ¿no? No, ni siempre ni creo que todavía ha sido reconocida, la verdad. Hemos sido las grandes olvidadas, la palabra es esa, las grandes olvidadas de esta pandemia horrorosa. Y bueno, pues la verdad es que estamos ahora que ni despertamos, o sea, no terminamos ni de despertar de esta pesadilla. Sí, porque cuando se hablaba mucho de la falta de equipos de protección, de primera línea, de sanitarios, de médicos, que por supuesto ha sido así, es una realidad, pero que también hay muchísimas personas que han tenido que estar trabajando pues muy cerca, ¿no? De como por ejemplo vosotros, de personas dependientes, personas mayores, que también habéis ido a las casas sin ningún tipo de protección, ¿no? Por supuesto, de casa en casa. En primera hora el ayuntamiento propuso de hacer servicios mínimos, cosa que no se llegó a cabo en ni un solo día. En Málaga desde luego no ha habido servicios mínimos, aquí se han prestado todos los servicios, se ha ido a todos los usuarios 100% y estamos hablando de muchos usuarios que solo necesitan limpieza. Luego además esta crisis también ha destapado, pues bueno, en tu caso pues tienes tu trabajo regulado, pero también ha destapado pues una gran población que hace su trabajo sin ningún tipo de contrato, ¿no? Que eso es una realidad que no podemos obviar, ¿no? Y que también pues se ha quedado en la calle, como aquel que dice, ¿no? Pues sí, tenemos como la ley de la dependencia está muy mal organizada, el usuario es el que escoge el horario y entonces hay una gran plantilla de mujeres, somos la mayoría mujeres, de exclusión social, de migrantes, entonces pues yo creo que juegan un poquito a eso, a aprovecharse de la ignorancia y la necesidad. Y hay un gran número de compañeras, la mayoría estamos a muy pocas jornadas y eso, cubriendo los servicios, trabajando muy precariamente, por muy pocas horas, un sueldo muy bajo para la labor que desempeñamos y que no te da ni para cubrir las necesidades de la casa, que muchas son madres solteras que su sueldo es lo único que entra en casa. Hace poco la Junta de Andalucía anunció que se iba a subir la hora del dinero que percibís, pero también nosotros sabemos que eso muchas veces se queda en el intermediario, o sea, en la subcontrata, sí. ¿no? De hecho, es para rajarse las vestiduras porque precisamente CGT hizo una huelga, la cual en Sercra se desconvocó porque la Junta dispuso de que iba a subir también el precio hora y tal. Y bueno, pero siempre está la letra pequeña. ¿A quién le sube el precio hora? Pues se lo sube a las empresas y a nosotras nos han dejado pues mirando, con lo cual nosotros hemos hecho la lucha para que gane más otra vez la empresa. Una paralla, no, ya vaya, total. Bueno, ese dinero no nos llega a nosotros. Ese dinero, de momento, no tenemos constancia de que le vaya a llegar a la trabajadora. Cada ayuntamiento licita, las empresas sale el trabajo, digamos, sale a subasta y cada empresa licita a lo que le viene en gana. Esto es auja. Aquí vale todo, me parece. ¿Y tú crees que ahora, después de lo que hemos vivido, igual que esperamos que haya cambios estructurales en la sanidad, después de todo lo que hemos vivido, ¿no crees tú que ahora las administraciones deberían ponerse las pilas, dándose cuenta de lo importante en la labor que vosotros hacéis? Pues la verdad es que sí, vamos, nosotros tenemos que desempeñar una cantidad de trabajos en casa de los usuarios, fuera de casa de los usuarios, se dice competencias, ¿no? Nuestras competencias son múltiples y creo que somos un colectivo muy preparado. Yo soy técnico, mis compañeras, la que no es técnico, pues también tiene su certificado de profesionalidad, se nos exigía una preparación y no nos pagan esa cualificación, no nos pagan el que seamos pues personas preparadas,
para desempeñar una labor en el domicilio, igual que la desempeña un auxiliar en un hospital. ¿Y cómo has vivido tú personalmente este año? Porque fue todo cuando el confinamiento, luego también el tema de no tener las mascarillas, luego llegó el verano, parecía que todo iba a ir bien y fue peor. Fue peor, más calor. ¿Cómo lo has vivido tú? Porque también hay que recordar que todas estas personas que se dedican a la ayuda a domicilio tienen su propia familia, claro, tienen que volver a casa, claro, con el miedo que eso supone, ¿no? Pues sí, muy estresante, ha sido agobiante. Sobre todo eso, sales a la calle, no tienes medios para protegerte, sabes que vas a casa de un usuario donde tú puedes llevar COVID, es que tú no sabes lo que llevas, ni sabes si se lo puedes transmitir o no, y date cuenta que para un aseo tenemos que tener mucho contacto, en fin. Y hemos llegado pensando en que esta persona me ve a mí con una mascarilla y unos guantes y un uniforme blanco y se piensa que está protegida, y no es así. Yo creo que han hecho mucho circo de todo esto. Y luego la vuelta a casa. Llega, métete tu único uniforme en la lavadora con agua caliente, dúchate sin querer acercarte a la familia. Yo me he pegado meses sin ver a mi madre. En fin, no te quieres acercar a los tuyos, no quieres acercarte a tus hijos, a tu familia, y eso, constantemente, mucha obsesión por lavarte las manos, porque no nos hemos sentido protegidas. Comentábamos al principio que hemos empezado la entrevista hablando de eso, que bueno, aparte de no reconoceroslo a nivel, digamos, de dinero, ¿no? Del sueldo que percibís, que es muy poco porque la hora es bajísima, ¿no? El dinero que percibís. Aparte de eso también, hombre, duele un poco el tema de que no se os agradezca de alguna manera el trabajo tan importante que hacéis, porque si es que si no estuvierais vosotros, esas personas no pueden valerse por sí mismas, ¿no? Pues sí, la verdad es que los usuarios desde luego ellos sí han sido muy agradecidos, y es verdad que algunos pues con lágrimas en los ojos te ha roto el corazón. Muchos se han llevado las manos a la cabeza diciendo estás aquí cuando no está mi hijo. Ya. Ha sido, ya te digo, duro. Y sí, pues claro, por parte de los ayuntamientos, de las instituciones y tal, pues necesitamos que nos den el nivel que nosotras nos merecemos, que somos, ya te digo, la gran mayoría mujeres que han salido a trabajar embarazadas, en fin, personas también de riesgo y con su familia. ¿Y qué es lo que pediríais vosotros después de también todo lo que se ha vivido? Pues que pongan más interés en cuidarnos, que hay que cuidar a quien cuida, que nos valoren, que nos den nuestras herramientas para trabajar, que sufrimos muchas enfermedades musculares por culpa bueno, el trabajo es así, ¿no? Pero no trabajamos con herramientas, no tenemos medios técnicos. No tenemos grúas en los domicilios, no tenemos camas articuladas, los baños. Entonces yo creo que hay que darle a esto un buen arreglo. Hay que empezar desde cero. Y bueno, por supuesto que nos den el sueldo que nos merecemos, que esa ayuda por la que se está pidiendo esa subida, que recaiga en el sueldo de las trabajadoras, que somos las que estamos al pie del cañón. Claro. Pues María, una vez más, gracias por la labor que habéis desarrollado, importantísima, una labor muy en silencio, que como decimos, pues no ha sido reconocida como se debiera, somos conscientes, y ojalá que se os valore tanto a nivel de apoyo como a nivel económico, que también lo merecéis. Claro, gracias. Muchísimas gracias, María Pacheco, gracias.